queremos que eso ocurra en nuestras vidas. No queremos que consideres que el mejor sitio para estar tranquilo, libre de problemas y de peleas y de discusiones es fuera de la casa. Al contrario, nuestros hogares, nuestras casas tienen que ser el lugar donde más a gusto y donde más cómodo se sienta usted. ¿Cuántos dicen amén? Yo me siento a gusto en la iglesia, yo no vengo aquí a pasarlo mal, pero yo me siento mucho más a gusto en mi casa. ¿Qué quiere que le diga? ¿Verdad? Estoy aquí, estoy con ustedes, predico, comparto la palabra, pero donde más a gusto del mundo yo me siento es en mi casa, en mi territorio, en mi sitio, con mi familia, con mis hijas. Y es así como el Señor lo quiere para todos y cada uno de nosotros. Ahora, ¿cómo se logra esa paz en el hogar? ¿Cómo se logra? ¿Viniendo a la iglesia? Bueno, en algunos casos sí. En otros casos la iglesia, vamos a decir el evangelio, a veces ha traído división al hogar. Ha habido personas que antes, o ha habido familias que antes de convertirse, parece que eran familias muy unidas, pero después uno de los miembros, o varios de los miembros, se convirtieron al Señor y aquella aparente unidad como que se disolvió. En cierto sentido nosotros vivimos eso, porque todos los años en la casa de mis padres se juntaba toda la familia para celebrar distintas celebraciones o fiestas. Pero una vez que nos convertimos al Señor, como que se fue diluyendo todo y cada uno se quedó en su casa. Así es que en cierto sentido, queridos hermanos, tenemos que partir de la base de que a veces puede ser que haya miembros de su familia que no les haya caído nada bien, ni que le hagan una fiesta y le den un aplauso al hecho de que usted ha entregado ahora su vida al Señor. Puede ser que tus propios padres, o tus propios hijos, o tu marido, o tu esposa, o algún miembro de tu familia te vuelva la espalda y te diga: estás loca, te has metido, sabe Dios de dónde, en una secta o en un grupo extraño, ¿verdad? Así que no te preocupes. Dice: hermanos, no os sorprendáis de las pruebas que vienen a vuestra vida. Dice: porque todos nuestros hermanos alrededor del mundo experimentan en algún momento puntual de la vida pruebas parecidas a las que cada uno de nosotros estamos pasando. ¿Cuántos dicen amén? Ahora vamos a ir a la palabra y quiero llevarles en primer lugar a la carta que Pablo escribe desde la cárcel a los hermanos que están en Filipo. La carta de Pablo a los filipenses en el capítulo 4. Voy a leer a partir del versículo 10 en adelante. Filipenses capítulo 4, versículo del 10 en adelante. Presta atención porque vamos a tocar una primera situación, una pequeña dificultad que puede golpear contra tu hogar, contra tu familia en cualquier momento. Filipenses 4:10 dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. He aprendido, esto hay que aprenderlo en la vida, uno no nace aprendido, hay que aprender, como dice aquí Pablo, a contentarme cualquiera sea mi situación. No es fácil, pero se puede aprender. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Es como, digamos, como los dos extremos, las dos caras de una misma moneda. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué bonito es cuando hay abundancia, ¿verdad? Cuando abres la nevera, está llena, cuando hay dinero en el bolsillo, en la cuenta del banco, cuando al coche no se le rompe nada, todo va maravillosamente, cuando hay trabajo, cuando hay abundancia. Qué bonito, ¿no? Pero qué duro y qué cuesta arriba es a veces el tener que afrontar ciertas y determinadas situaciones de escasez. Pues ¿saben una cosa, hermanos? Se busca más a Dios en la escasez que en la abundancia. Mi experiencia, tal vez no es la de otros,
pero desde mi experiencia les digo que he visto a más gente echarse a perder cuando les sobraba y tenían abundancia que cuando tenían escasez y les faltaban ciertas y determinadas cosas. No debería de ser así, sino que deberíamos tener en cuenta de que hay momentos, habrá en la vida momentos de abundancia, y que no se nos tiene que subir a la cabeza esa abundancia, sino darnos cuenta de que es un periodo más o menos largo, pero no poner nunca nuestra confianza ni nuestra seguridad en lo bien que nos están yendo las cosas y en el patrimonio que hemos llegado a acumular, porque es tan engañoso, tan efímero, que en cualquier momento el que está en la cumbre puede llegar al valle más profundo. Y por eso las palabras del sabio Salomón retumban en nuestros oídos en esta noche. Señor, no me des pobreza ni riqueza, sino manténme del pan necesario. Decía Salomón con su tremenda sabiduría: si me das demasiado, puede ser que me olvide de ti. Pero ¿cómo se puede olvidar una persona de Dios cuando le va bien la vida? ¿Cómo se puede olvidar una persona del Señor de ser agradecido, de depositar su fe y su confianza en Dios cuando hay abundancia? Pues hermanos, ocurre, no es la primera ni la última vez que pasa. Y decía el sabio Salomón: pero tampoco me des escasez, no sea que robe y blasfeme y peca contra ti, sino que, como acabo de decir, manténme del pan necesario. Si alguien piensa que esta es una especie de enseñanza única y exclusivamente de lo que llamamos Antiguo Testamento, nada más lejos de la realidad. La oración modelo, la famosa oración del Padre Nuestro que estás en los cielos, en esa oración que el Señor enseñó en el Sermón del Monte hay varias peticiones. No es una oración que todo es pedir y pedir y pedir. No. Solamente hay 3 cosas que en el Padre Nuestro el Señor nos enseña que uno debe de pedir. Y una de ellas es por el pan. Ahora, no estamos hablando literalmente del pan. Dame el pan nuestro de cada día. El Señor te da una barra de pan y ya está. Sino que el pan representa la comida, ¿verdad? El pan es como una palabra comodín, que se utiliza para hablar de nuestras necesidades materiales que tenemos cada día. Y el Señor nos enseña en el Padre Nuestro a pedir el pan nuestro de cada día. Ya Él había enseñado al pueblo de Israel en el desierto durante su larga peregrinación de 40 años que cada mañana tenían que levantarse a recoger el maná que necesitaban y que iban a comer. Solamente había un día en el que tenían que recoger el doble porque no caería maná ese día, que era el día de reposo. Pero los demás días tenían que levantarse bien temprano a la mañana y recoger lo que iban a consumir. Y si por casualidad saltaba el gusanito de la avaricia y querían recoger más de lo necesario, dice que se les pudría y se les echaba a perder, para que aprendieran a depender del Señor. Hoy comemos y esa es la garantía de que mañana volveremos a comer, y esa es la garantía de que pasado mañana volveremos a comer, y así sucesivamente, y así durante 40 años. Pero el ser humano, incluido nosotros los cristianos, como que no nos gusta mucho eso de depender del día a día del Señor. Como que tenemos que tener 3 o 4 meses o 6 o un año cómodamente y tranquilamente para poder dormir tranquilos, para poder sacar buenas notas, para poder estar alegres, para poder bromear, para poder hacer algún chistecito de vez en cuando, porque si no, parece como que el gozo, la victoria y la bendición como que se diluye. Y uno de los problemas, o una de las, yo no lo llamaría problemas, sino una de las situaciones por las cuales vamos a tener que pasar todos los creyentes en los últimos tiempos, es aprender a depender del Señor cada día. Esto está pasando en Israel, está pasando en Estados Unidos, está pasando en Europa y está pasando en todas partes. Algunos organizaron y planificaron su vida para que cuando llegara una cierta edad y un cierto momento tuvieran ahí como una especie de colchón, una especie de seguridad para pasar los últimos años de la vida tranquilos y sin problemas. Y no nos damos cuenta de que nuestra seguridad no depende de lo que hemos atesorado o acumulado, sino que nuestra seguridad, de quien tiene que depender única y exclusivamente, es de nuestro Dios. Pero seamos sinceros,
La escasez roba el gozo a muchos cristianos. La falta de trabajo, las circunstancias adversas, parece como que moldean nuestro carácter. Y no debería ser así, pero lamentablemente es así. A veces parece como que nuestro carácter es afectado a favor o en contra según lo que tenemos o dejamos de tener. Y me da rabia que seamos así. Me da rabia porque realmente este tema teníamos que tenerlo ya más que superado. Pero lamentablemente nuestra carne todavía se asusta, tiembla. Nuestra carne todavía no termina de aprender que el Señor es nuestro pastor y que nada nos faltará. Por poco me costó la vida y sé que en aquel momento podía haber perdido la vida. En el año 89, 90, cuando una mañana temprano me subí a lo alto de una montaña, y lo recuerdo como si fuera ahora mismo. Era un sábado, subía a una montaña cerca de nuestra casa, vivíamos en aquel tiempo en Galicia, y había un lugar donde se observaba toda la ría, un lugar muy bonito, pero era una carretera más o menos angosta, no muy buena que digamos, y subí a preparar el mensaje del día siguiente. Iba a hablar acerca de depender de Dios, iba a hablar acerca de cómo tenemos que confiar en el Señor, pero en aquel momento yo estaba muy agobiado, en aquel momento yo estaba muy afanado, cuando la Biblia dice que no tenemos que estar ni agobiados ni afanados, pero lo estaba. Y estaba preparando un mensaje desde la plataforma de la teoría. Iba a predicar algo que yo no estaba viviendo. Y el Señor no lo permitió. Yo estaba a punto, o por lo menos mis planes eran irme durante un tiempo de España a otro lugar, a predicar, a servir al Señor. Y tenía en ese momento un coche. Y mis planes, repito y subrayo, eran venderlo. Y con lo que nos dieran por la venta de ese coche en aquel momento, comprar unos pasajes y llevarnos un poquito de dinero para Argentina, el país donde queríamos ir en aquellos años. Bajando de la montaña, al entrar en una curva, habían echado esa especie de gravilla o de picón, cuando echan a veces en las carreteras que están a veces nuevas o reparadas. Y el coche me hizo un trompo, perdí totalmente el control y el coche cayó al vacío. Esa sensación de caerte al vacío, de perder el punto de referencia, de no saber dónde estás, es algo tan terrible y es algo que pasa tan rápidamente que en cuestión de segundos puedes perder la vida. Me agarré al volante, no llevaba el cinturón de seguridad y hice la oración más corta de toda mi vida, pero yo creo que con la mayor profundidad al mismo tiempo. Señor, sálvame. Y cuando dije eso, el coche paró de repente. El cristal de adelante se desprendió entero, ni se rompió, hizo ¡pum!, salió entero. Y automáticamente los limpiaparabrisas entraron hacia adentro. Y me hicieron un corte aquí en la cabeza, el coche quedó así de punta. Había caído sobre la rama de un árbol, creo que eso fue lo que me salvó. La rama se partió y al partirse la rama caí y el coche quedó entre una roca, aquí a mano izquierda, no podía salir por aquí, y el coche quedó así de punta. Pensé que estaba goteando algo del techo porque algo me caía en la cara y el retrovisor no lo encontraba, no sé si lo arrancó, no sé lo que pasaba, no encontraba el retrovisor, pero yo me tocaba la cara y cuando me di cuenta era sangre. Entonces salí del coche y trepé como una especie de montañita que había por ahí, una especie de barranco, y mi preocupación era sacar el coche cuanto antes, porque yo quería ver cómo había quedado el coche, quería ver cómo había quedado para venderlo, porque aún seguía con mi ansiedad y aún seguía con mi afán. Estuve un buen rato allí, vino al rato un jeep y me vieron y les hice señales para que me pararan y le dije que había tenido un accidente. Me dijeron, ¿un accidente? ¿Pero de qué? Digo, de coche. ¿Y dónde está el coche? Digo, el coche está allá abajo. Cuando ellos se agacharon, se bajaron del coche y vieron el coche allá abajo y dije, ese coche es tuyo. ¿Tú saliste de ahí? Digo, sí, yo salí de ahí. Entonces me llevaron a una casa que había por allí, una señora de campo. Yo no quería llegar a casa con toda la cara llena de sangre, todo sucio, todo lleno de tierra. Y entonces la señora muy amablemente me dejó entrar en su casa. Yo entré al baño y cuando comencé a lavarme la cara se me fue todo.
y por poco me caigo, me agarré. Al final llegué a casa. Bueno, la cuestión está en que un tractor me hizo el favor de irme a buscar el coche abajo. Y el coche era un desastre, la palanca de cambio no estaba, los palieres habían partido, el coche estaba el chasis todo doblado, en fin, un desastre. A la chatarra. ¿Saben cuánto me dieron, no? Nada. Además tuve que pagar la grúa, lo perdí todo. Pero ese día empecé a descubrir algo interesante. Y es que Dios todo lo tiene bajo control. Pero a veces para aprender ciertas cosas tienes que desprenderte de otras. Y a veces, digamos, el ansia, la preocupación, el nerviosismo por las circunstancias económicas adversas, por la falta de dinero, por la falta de trabajo, producen en nosotros una tristeza, producen en nosotros una ansiedad. Y es precisamente donde el Señor nos señala con su dedo y nos muestra que es en ese área donde no hemos madurado. Es en ese área tan importante y básica de la vida en la que el Señor quiere tratarnos y mostrarnos que del único del cual se puede depender es solamente del Señor. Y una de las cosas que hemos leído en este texto esta tarde es que Pablo tuvo que aprender, y tú y yo me temo que también vamos a tener que aprender a vivir en abundancia, que no hay que hacer mucho esfuerzo para aprender a vivir en abundancia, porque si cada uno de ustedes ganaran o tuvieran en este momento 10.000 euros libres por mes para gastos personales, ¿sufriríais mucho? ¿Tendríais que hacer algunos cursillos intensivos? ¿Tendríais que ir a clases nocturnas a la universidad? Porque es que con 10.000 euros que no sé qué hacer. Te aseguro que te adaptarías al momento. Pero el Señor está enseñando a sus hijos cada vez a vivir con menos. Porque cada vez vivir con más no es complicado. Pero el vivir con menos sí hay que aprender. Y Pablo llegó a aprender y a gozarse. Y llegó a decir, hermano, yo le doy gracias porque sé que ustedes tenían intención de colaborar conmigo, de apoyarme en mi ministerio. Sé que os faltaban las oportunidades, pero no se preocupen, hermanos. He aprendido a gozarme. He aprendido a estar con estabilidad emocional perfecta en la abundancia y en la escasez, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese versículo que sabemos todos o casi todos de memoria, Filipenses 4:13, está en el contexto de las necesidades económicas, está en el contexto de una enseñanza directamente de Dios a nuestra vida, donde el Señor nos enseña a vivir en abundancia, a vivir en escasez, pero no solamente a aprender a vivir en un extremo y en otro, sino a contentarnos, a gozarnos y a vivir y a disfrutar de la vida, cualquiera sea nuestra situación. ¿Cuántos dicen amén? Y estamos viviendo en los últimos tiempos, ¿sabían, no? ¿Sabían? En cualquier momento, aunque ya por ahí algunos dicen que ya ha empezado, aunque no se ha dicho abiertamente, la Tercera Guerra Mundial, hay más de 20 países en este momento en guerra. Millones de personas están muriendo todos los años en diferentes conflictos bélicos. Pero como que no se dice abiertamente que ya realmente esto es una guerra de una magnitud tremenda. Y yo en mi corazón tengo como la sensación de que estamos en un momento de una paz tensa. Es como cuando va a venir un huracán. Que hay una calma, ni las hojas de los árboles se mueven, ni los pájaros se oyen ni se ven. No hay ni una hormiga en el suelo, hay una calma, una paz impresionante. Y dice, qué cosa más rara. Y de repente viene el huracán, amigo, y arrasa con todo y hace un destrozo espectacular, ¿verdad? Pues en el sentido espiritual, yo tengo esa sensación. Hay como una calma, como una cosa de decir, bueno, esto tiene que explotar por algún lado. Y va a explotar, dice la Biblia, que en algún momento determinado. Y creo que todo este tiempo el Señor lo ha querido utilizar en nuestra vida para enseñarnos a vivir sin quejarnos. Qué fácil es quejarnos, ¿verdad, hermanos? Qué fácil es quejarnos. ¿Quién te enseñó a ti a quejarte? ¿Te acuerdas? ¿Quién te enseñó a ti a estar todo el día echándole la culpa a este? ¿Verdad que no tuvo que enseñarnos nadie? Es como algo que llevamos dentro. Algunos hermanos en otras naciones a veces me dicen literalmente, a veces nos preguntamos, ¿qué hacemos aquí? ¿Verdad? Pero queridos hermanos, yo quiero recordarles, porque sé que lo sabéis, solamente te lo recuerdo,
que nuestra vida tiene propósito y nuestra vida está bajo el control y la soberanía de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y ni una hoja de un árbol se va a caer si Dios no lo permite. Y las circunstancias por las cuales estamos pasando todos y cada uno de nosotros son circunstancias que no le podemos echar la culpa al gobierno, no le podemos echar la culpa a un partido o a otro, al diablo, sino son circunstancias que Dios está permitiendo por las cuales tenemos que pasar cada uno de nosotros. Y que Dios nos ayude, que Dios nos enseñe y que nos dejemos enseñar que estamos viviendo en tiempos difíciles y tenemos que aprender a adaptarnos a las circunstancias y gozarnos y dar gloria a Dios en medio de la prueba. ¿Cuántos dicen amén? Hay algunos versículos en Colosenses que quiero leer en esta tarde. Colosenses capítulo 1, por favor. Hay un versículo que es el 9, donde aparece una frase que me llamó mucho la atención y quiero compartirla. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos, léalo conmigo, del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Quédese con esta frase, conocimiento de su voluntad. Leo, versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Me llamó la atención esto. En el versículo 9 se habla de que tenemos que estar llenos del conocimiento de su voluntad. Y en el versículo 10, Pablo oraba para que los hermanos dieran fruto, para que crecieran, para que fueran creyentes maduros, pero además para que crecieran en el conocimiento de Dios. Y aquí hay para mí dos claves y dos cosas muy importantes que nos van a ayudar a pasar por la prueba en victoria, sin quejas, sin lamentos, sino con gozo y como hay que pasar. Conociendo su voluntad y conociendo a nuestro Dios. Porque conociendo a nuestro Dios vamos a descubrir, vamos a discernir qué se trae Dios entre manos con mi vida. Si yo conozco a Dios, voy a conocer su voluntad. Y cuando conozco su voluntad es porque conozco a mi Dios. Ambas cosas van unidas. Una persona que conoce a Dios sabe discernir, sabe leer las circunstancias por las cuales está pasando. Y eso le lleva a conocer la voluntad de su Dios. Una persona que conoce la voluntad del Señor es porque conoce cómo Dios actúa, cómo Dios siente, cómo Dios piensa, cómo Dios habla y cómo Dios se mueve. Y por eso es algo de vital importancia y por eso Pablo oraba, hermano, no cesamos. Es que estamos 24 horas al día constantemente orando en esta línea. Conozcan a Dios, conozcan su voluntad, conozcan a Dios, conozcan su voluntad. Porque conociendo ambas cosas, tu vida va a ser una vida de paz y de tranquilidad. Cuando no conoces a Dios, tienes nervios, te preocupas. Estás angustiado, no duermes. Estás preocupado. Los nervios, el estrés, las noticias, la televisión, el telediario. Te pones nervioso, te pones hasta de mal humor. Porque no conoces a Dios. Pero cuando conoces a Dios, tú dices, qué bien lo estás haciendo todo, Señor. Qué bien te está saliendo la película, Señor. Estos tontos no se dan cuenta de que están siendo usados de una manera u otra. Unos en una línea, otros en otra línea. Pero al fin y al cabo todos, como piezas de un gran puzzle, están siendo utilizados por la mano y por la soberanía de nuestro Dios. A veces se levantan políticos que favorecen ciertas y determinadas cosas. Hay otros que se levantan y prohíben ciertas y determinadas cosas, pero tanto unos como otros son simplemente instrumentos en las manos del Señor. A veces el Señor es el que abre, a veces el Señor es el que cierra. A veces el que Dios dice ve y a veces el Señor dice no te vayas, quédate aquí. A veces el Señor te lleva a Egipto, como a José. A veces el Señor no te permite ir a Egipto, como a Isaac, que le dijo, no te muevas de aquí, quédate en el desierto de Beersheba. Por lo tanto, conocer a Dios significa descubrir el propósito, el diseño que Dios tiene para mi vida. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta.
Segunda cosa que creo que es muy importante para poder afrontar cualquier problema familiar en el aspecto económico o en cualquier otro área: recordar las victorias del pasado. Dile a que está a tu lado: hermano, hay que recordar las victorias del pasado. Díselo. Es muy importante esto. ¿Se acuerdan ustedes cuando el joven David apareció por el campamento donde sus hermanos estaban enrolados en el ejército del rey Saúl? ¿Se acuerdan? Dice que les llevó comida. El padre lo había mandado para que preguntaran cómo estaba la paz de sus hermanos en medio de la guerra. ¿Cómo estaba la paz en medio de la guerra? ¿O hay paz o hay guerra? No, no, no. En guerra están los demás. Nosotros siempre tenemos que estar en paz. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Eso dice la Biblia. El mundo puede estar en guerra, pero dice la Biblia: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. La paz jamás nada ni nadie te la tiene que quitar. Ni la abundancia, ni la escasez, ni el amor, ni el odio, nada. La paz es lo que te mantiene en equilibrio para poder ir por la vida con la bendición y con la paz del Señor en tu corazón. Ahora bien, cuando David llega al campamento y se da cuenta de que en aquel campamento hay un ambiente de temor, de pánico, de incertidumbre, porque por lo visto hay un gigante llamado Goliat que tiene amedrentado durante 40 días al pueblo de Israel. Ya conocéis la historia, ¿verdad? Él dice: yo voy a ir a pelear contra este hombre. Yo voy a tomar autoridad de esta situación. Si todos ustedes están quejándose, lamentándose, todos ustedes están hablando y opinando, pero nadie hace nada. Y David entendió que su papel en la vida, y el tuyo y el mío, es tomar autoridad, cambiar situaciones. Y David, cuando llegó, dijo: yo me ofrezco voluntario para ir a pelear contra este rey, contra este gigante llamado Goliat. Y cuando a él lo menosprecian sus propios hermanos, interesante, pues resulta que él dice: para mí derrotar a este filisteo no es nada. ¿En qué se basaba David para hablar con esa autoridad? ¿En qué se basaba David para decir que lo iba a derrotar como si fuera un enano? Él comenzó a recordar, él comenzó a mencionar las victorias que había obtenido en el nombre del Señor en el pasado. Y él comenzó a contar allí una serie de cosas que aparentemente nadie sabía, pero que él las conocía perfectamente. Él dice: yo soy pastor de ovejas, cuido de las ovejas de mi padre, y cuando viene un oso y ataca al rebaño y se lleva a un cordero, yo voy detrás de él, me levanto contra él y lo mato. O en otra ocasión, cuando se levanta contra el rebaño un león, yo voy tras de él y lo mato y le quito la presa de la boca y lo destruyo. Y el mismo Dios que me ha guardado de las garras del oso y de las garras del león es el mismo Dios que me va a librar de la mano del filisteo. Y ahí comienza una forma de hablar diferente. Él comienza a decir lo que le va a hacer al gigante. Aún el gigante está vivo, aún el gigante se mueve, aún el gigante está de pie, pero él comienza a hablar en fe. Él dice: hoy le voy a cortar la cabeza. Cosa increíble. Las aves del cielo, las bestias de la tierra probarán hoy las carnes de este hombre. Menosprecia con su palabra profética al filisteo. Dice: pero ¿quién se ha creído este filisteo incircunciso, ajeno, alejado del pacto, que ha amedrentado al ejército de Dios? Declara algo tremendo: hoy sabrá todo Israel que nuestro Dios es el Dios vivo y verdadero, como hizo Elías en el Monte Carmelo con los profetas de Baal. En otras palabras, con la forma como hablaba, cambió la atmósfera espiritual. ¿Cómo cambia un ambiente espiritualmente hablando? Con la forma de hablar. Si le echas leña al fuego, el fuego arderá más. Si le quitas leña, el fuego se apagará. En el sentido espiritual, el diablo, las reglas del juego que Dios ha puesto, parece como que cuando mencionamos la palabra, surte un efecto en el campo del enemigo tremendo, devastador. Fíjate en la figura de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él es tentado directamente por Satanás. Claro, si no viene Satanás en persona a tentar a Cristo, ¿qué demonio se atreve a acercarse a Él? Tuvo que venir Satanás personalmente. Ya el hecho de que viniera Satanás personalmente a tentar al Señor ya dice mucho, ya habla mucho
de la persona que va a atentar nada más y nada menos que al Señor de señores y al Rey de reyes. El Señor no dialoga, el Señor no se lamenta, el Señor no se queja, el Señor no cuestiona, el Señor menciona la palabra. Y en las 3 ocasiones que tenemos registrado en los evangelios, cómo el Señor, desbarató al enemigo, el arma que utilizó fue siempre la misma. Escrito está, escrito está, escrito está. Oye, si al Señor le funcionó, ¿por qué a ti y a mí no nos va a funcionar? Si Él nos enseñó con su ejemplo y con su modelo que el diablo lo derrotó y que venció al Satanás en esas 3 tentaciones tremendas, muy atractivas por cierto, que le presentó al Señor, ¿cómo no nos va a funcionar a nosotros cuando utilizamos la misma palabra con la misma autoridad, verdad, que Él utilizó? Por supuesto que sí, hermanos. Pero ¿cuántas veces lo que hacemos es nos realimentamos? ¿De qué? De basura. Y una de las basuras que a veces entra en nuestra mente y causa un estrago tremendo, por ejemplo, son las noticias. Las noticias en España producen depresión. Yo creo sinceramente, hermanos, que las noticias en España están diseñadas de tal manera que el objetivo no es informar, el objetivo es desmoralizar a la población. De hecho, ¿cuánta gente está totalmente desanimada? Totalmente hundida, sin esperanza, sin ilusión, sin fuerzas. Hasta muchos se han quitado la vida. ¿Por qué? Porque han alimentado su alma, han alimentado su mente de veneno. No es un veneno que mata instantáneamente. Hay venenos que como te lo tomes, amigo, te fulmina al instante. Pero hay muchos venenos que hacen efecto a largo plazo. Poco a poco va envenenando tu sistema nervioso, poco a poco va envenenando tu sangre, tu cuerpo, hasta que finalmente, amigo, caes fulminado. Y las noticias que oímos en televisión, detrás de esos medios informativos, detrás de esas cadenas de millones y millones de euros y de dólares, detrás de esas cámaras, detrás de esos satélites, hay alguien que dice que es el Dios de este siglo, el príncipe de las tinieblas, que es Satanás. Y él sabe perfectamente que en este país, en muchas casas, hay más televisiones por metro cuadrado que Biblias. Y sabe perfectamente que si no te entra por la 3, te entra por la 5, y si no por la 6ª, y si no por la 4, y si no es en el salón, es en el baño, y si no es en el baño, es en la habitación, pero te tiene totalmente acorralado. ¿Y cuántas veces cuando uno termina de ver el diario dice, Dios mío, pero que este país se va al garete y nos estamos hundiendo? Pero es que no hace falta, hermanos, no hace falta bajo ningún concepto estar todo el santo día pendiente de lo que dicen o no dicen, porque nosotros vivimos en este planeta, pero no somos de este planeta. Les voy a decir algo que les puede llamar la atención, somos extraterrestres. Algunos dicen, yo creo en los extraterrestres, y yo también. ¿Tú crees como pastor en los extraterrestres? Sí, no me diga, ¿y por qué digo? Porque yo soy uno, yo soy un extraterrestre. No somos de este mundo, vivimos temporalmente en este mundo, pero aquí estamos de paso. Pero a veces nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de vivir es como si fuéramos a vivir aquí toda la eternidad. Y aquí estamos simplemente de paso. Así que no te afanes tanto por las cosas, porque nada de lo que tenemos hoy en día nos lo vamos a poder llevar. Los faraones se preparaban para la otra vida y mataban hasta los esclavos para no irse solos, para que los esclavos les sirvieran en la otra vida cuando cruzaran el río, ¿verdad? Pero sin embargo, hermanos, la Biblia declara algo tremendo. Desnudos vinimos. Qué humillante, ¿no? Podíamos haber venido vestidos y desnudos nos vamos. ¿Cómo nacieron los ricos? Desnudos. ¿Y cómo se van? Igual. ¿Qué te parece, hermano? Luego, la palabra del Señor nos enseña algo muy interesante y quiero que presten atención a estos versículos. Después te digo dónde van a estar. Pablo dice, en mi primera defensa, si cuando le hicieron el primer juicio, ninguno estuvo a mi lado. Si tú observas y analizas detenidamente la vida de este hombre, era un hombre que muy rara vez estaba solo. Generalmente estaba siempre rodeado o de obreros, o en alguna congregación, o en algún meeting público predicando la palabra.
Siempre estaba rodeado de personas que querían estar con él, aprendiendo y absorbiendo el conocimiento y la sabiduría tan grande que este hombre tenía. Me refiero al apóstol Pablo. Pero fíjate qué curioso que él, cuando escribe su última carta, antes de morir, dice que ninguno estuvo allí. Es interesante, Timoteo no estaba, tú, y Tito, y Priscila y Aquila. No había nadie. Dice, ninguno estuvo a mi lado. Todos me desampararon. Dice, no les sea tomado en cuenta. No es que no sabían, cuidado. No es que, yo no sabía que te iban a hacer el juicio el otro día, hermano, perdona, me olvidé. No. Es que los desampararon, que es muy diferente. No quisieron estar. Una cosa es que te olvides que me van a hacer un juicio y probablemente me condenen a muerte y te hayas olvidado de la fecha y del día y de la hora. Y otra cosa es que voluntariamente hayas decidido no querer estar conmigo. Y eso es lo que él está diciendo. Me desampararon, me dejaron más solo que la una. Pero el versículo 17 es impresionante. Dice, pero el Señor estuvo a mi lado. Esto es lo que marca la diferencia. Segunda de Timoteo 4:17 dice, el Señor estuvo a mi lado. Me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y para que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Bueno, está hablando en pasado. Así fui librado de la boca del león. Pero es que en el versículo 18 añade y dice, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, la seguridad de que el Señor tiene todo bajo control y me va a librar de lo que me viene encima es que en el pasado ya el Señor me libró. Por lo tanto, cuando yo les dije en esta tarde que repitierais, que os dijerais el uno al otro, recordar las victorias del pasado es fundamental, porque muchas veces cuando se presenta una situación nueva o una situación difícil o dura, como que nos olvidamos de que ya esas situaciones o parecidas ya han sido resueltas y aclaradas en el pasado. ¿O es que acaso Dios nunca ha contestado una oración tuya? ¿Ha contestado alguna vez alguna oración? Bueno, pues dice la Biblia, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Luego, ¿cuál debe ser la actitud cuando nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestra vida está pasando circunstancias difíciles? Y estamos hablando fundamentalmente esta tarde acerca de aspectos tal vez económicos, que son los que parece como que más duramente golpean contra nuestra estabilidad emocional. Pues simplemente es confiar en Dios, no hay más. No hay más. Que no hay una magia, no hay una varita mágica, no hay un truco que digamos, mira, tienes que hacer. No. Confía en el Señor y Él hará. Y hay un libro hermoso que se llama el libro de Proverbios, que ustedes lo conocen y lo han leído seguramente. Y uno de ellos dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Sí o no? Y lean el libro de Proverbios para que ustedes se den cuenta de cómo el Señor nos enseña a disfrutar de la vida, aunque tengas un trozo de pan duro y nada más que echarte a la boca, porque ese pan con la bendición de Dios te va a saber a gloria. Uno de los profetas más grandes que jamás ha vivido en este planeta Tierra se llamó el profeta Elías. ¿Sí o no? Ay, si viviera el profeta Elías hoy en día. Todos estos fantasmas y todos estos sinvergüenzas que a veces están en los púlpitos enseñando barbaridades y engañando a las congregaciones y haciendo locuras que no le llega ni a la suela del zapato a este tremendo varón de Dios. Imagínate que fueran como el profeta Elías, que ora y cae fuego del cielo, que resucita muerto. Madre mía, sería terrible, ¿no? Pues sabes que el profeta Elías tuvo que estar 6 meses escondido en una cueva que yo he visitado un montón de veces en el desierto, en Israel, esperando la misericordia del Señor por la mañana y por la tarde. Y dice que los cuervos venían y uno les traían un trocito de pan y otros un trocito de carne y se acabó. Y agua del arroyo para beber hasta que se terminó secando. Pero vamos a ver que es un profeta de Dios, que es un gran varón de Dios, que el otro día en el Monte Carmelo degolló a 400 profetas de Baal y ahora lo mantienes a pan y agua y de vez en cuando un trocito de carne. Pero ¿esto qué es? ¿Qué recompensa para este hombre de Dios?
Hermano, yo creo que ese pan, ese agua del arroyo y ese trocito de carne le tenía que saber a este hombre a gloria, porque venía con la bendición de Dios. Le venía por la mañana y le venía por la tarde, porque en la Biblia, en los tiempos de la Biblia, se comía solamente 2 veces al día, no 4 y 5 o 20 como hoy en día algunos, ¿no? 2 veces al día. Y el Señor suplía las necesidades de su siervo. ¿Qué te parece? Y una vez, cuando se quejó y se lamentó y le pidió al Señor, quítame la vida, que ya no aguanto más, me siento solo, el Señor dice que le preparó una torta, una tortita, seguramente sería una pita, estas que comemos tantas veces por allí, y dice que caminó 40 días con aquella tortita en el estómago. Ay, amigo. Y a veces cuando llegamos a casa y no está la comida preparada, parecemos un oso enjaulado, ¿no? Solamente nos falta pegarle una dentellada en el cuello a nuestra mujer diciendo, oye, que ya se ha pasado 10 minutos la hora de la comida, ¿verdad? ¿Qué te parece, amigo? Hermanos, estamos viviendo tiempos en los que Dios está tratando de moldear nuestras vidas. Y las familias tienen que estar más unidas que nunca. Y lo que tenemos que buscar desesperadamente es la bendición de Dios. Y si el Señor permite que pasemos por necesidades, que pasemos por escasez, bendito sea el nombre del Señor. Pensaba en estos días en los 11 millones de indocumentados de los Estados Unidos, que algunos de ellos ya se han dado algunos casos con más de 30 años viviendo en Estados Unidos así. De la noche a la mañana cambia un presidente, cambia una política interna del país y se promulga un edicto donde tienen que salir y si no salen te van a sacar. Millones de personas que para ellos Estados Unidos era el paraíso terrenal. ¿Cuántos se jugaron la vida para poder llegar a Estados Unidos, el país de las oportunidades, donde los sueños se cumplen y donde parece que todo se hace realidad, como si fuera Walt Disney? Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo, queridos hermanos, cómo de un momento a otro puede cambiar la vida de millones y de millones de personas. ¿No creen ustedes que ha llegado el momento en el que tenemos que buscar y depender solamente del Señor? ¿No creen ustedes que ha llegado el momento cuando tenemos que pedirle perdón al Señor por las veces que nos hemos quejado por lo que tenemos? Porque si en esta tarde yo les pidiera, o en esta próxima semana, o en los próximos meses, yo les pidiera que todo cuanto tienen cada uno de ustedes en sus casas lo trajeran a la iglesia, yo creo que aquí no cabría, sinceramente. Que cada uno traiga sus zapatos, sus camisas, sus corbatas, su televisión, su radio, sus coches, todo lo cuanto tienen cada uno de ustedes, que lo trajéramos a la iglesia y lo fuéramos amontonando. Hermanos, sinceramente, creo que este local se quedaría pequeño. ¿Cuántas camisas tú tienes? ¿Cuántos pares de zapatos tienes tú, hermana? Digo hermana porque generalmente ustedes tienen más que nosotros. Tiene que ser el alto, el bajo, el amarillo, el azul, el rojo, el verde, el colorado, el plano, el otro, el negro y el gris, se acabó, fuera. ¿Cuántos pares de tenis tienes? ¿Cuántos cachivaches que ya ni usas tienes en tu casa? Y hasta de eso nos hemos llegado a quejar. Quiero terminar diciendo unas palabras de mi Señor amado. Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nidos, mas yo no tengo donde reposar mi cabeza. Así vivió mi Señor, pidiendo un burro prestado para poder entrar a Jerusalén, pidiendo una casa donde poder celebrar el partimiento del pan y del vino. Así murió mi Señor, desnudo en la cruz, porque hasta la única prenda que tenía se la quitaron, que era la túnica hecha seguramente por su madre. Así vivió nuestro Señor, ¿verdad? Le dijo a aquel, te seguiré a donde quiera que vayas, y cuando le dijo el precio que tenía que pagar, ay amigo, si te he visto, no me acuerdo. Hermanos, estamos viviendo en la recta final. Estamos viviendo en estas profecías que hemos leído durante
tanto tiempo y que vamos a volver otra vez a repasar, Dios mediante, porque sin lugar a dudas el Señor nos está enseñando muchas lecciones que tenemos que valorar y tenemos que adaptarnos a estos tiempos difíciles, evitar toda queja, todo lamento y darle gracias a Dios desde que te levantas hasta que te acuestas. Hoy ha habido gente que ha caminado kilómetros para ir a buscar un poco de agua potable. Nosotros simplemente moviendo un poco el grifo, tenemos ahí todo el agua potable que necesitamos. Hoy ha habido gente que ha tenido que buscar leña al monte para poder cocinar. Y nosotros tenemos en casa 2 y algunas veces hasta 3 y 4 bombonas de butano. Se acaba una y compramos otra. Y le damos a un botoncito, ¡pum!, y se enciende la luz. Queridos hermanos, demos gracias al Señor en esta tarde por lo que tenemos. Y confiemos en el Señor, que el Señor tiene nuestra vida bajo su control y bajo su dominio. Joven fui y he envejecido, y nunca he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Toma esta promesa en esta tarde y cierra tus ojos ahí donde estás. Y dile al Señor, Señor, que mi familia, que mi vida sea una vida que dependa de ti, Señor. No dependemos de pagas, no. No dependemos de salarios, dependemos de Dios. Las pagas, los salarios, las jubilaciones, los ahorros, como en muchas ocasiones ha ocurrido, desaparecen. Lo único que tenemos seguro en esta vida es la presencia de nuestro Dios. Y a ti nos agarramos en esta tarde, Señor. A ti clamamos en esta tarde y pedimos que en nuestra casa esté la bendición de Dios. Que tus ojos estén abiertos de noche y de día sobre nuestros hogares y familias. Nuestros maridos, esposas, hijos, familiares, seres queridos. Que dependamos de ti, Señor. Que no nos quejemos ni nos lamentemos, sino que vivamos a gusto, contentos, agradecidos, porque tú, Señor, eres nuestro Dios. Y tú eres nuestra perla de gran precio, el tesoro más grande de la vida. Lo hemos encontrado cuando te conocimos a ti, Señor. Queremos pedirte que nos ayudes a mantener en todo momento una buena actitud, una buena disposición de corazón y a mostrarle al mundo que en la abundancia y en la escasez tu iglesia ha aprendido a vivir y a gozarse. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. Muéstranos tu conocimiento, tu voluntad, y que el Señor te demos siempre la gloria y la honra en cualquier momento, circunstancia o situación de la vida, porque tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. En el nombre de Jesús. Amén.